Nos visita Jorge Rulli, con quien vamos a hablar temas que forman parte del debate cotidiano sobre, digamos, el modelo, que es una palabra que se utiliza con más frecuencia que precisión. Nos visita Jorge Rulli, que es un ecologista, fundador del Grupo de Reflexión Rural. Además tiene un pasado de militancia política por demás intenso, y con él vamos a comenzar hablando. Antes que nada, en nombre nuestro y en nombre de Ricardo, le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, Rulli. Gracias. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿está por Córdoba? ¿Cuáles son las actividades que está haciendo? Mira, yo vine muchas veces a Córdoba cuando coordinábamos una campaña nacional contra las fumigaciones. Eso lo dejamos hace más de un año, por muchas razones, entre otras porque, bueno, la campaña, en la medida en que publicamos un libro, un informe final, se lo hicimos llegar a la Presidenta, le anunciamos que esto iba a ser un tema de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad de aquí a 10 o 20 años, cuando la sociedad tomara conciencia de lo que estaba pasando. Y después como que llegamos a un final, y porque la respuesta a esa apelación al más alto nivel de la Argentina fue que una cantidad de diputados nacionales oficialistas y elementos ideológicos se sumaron a la campaña para lograr desviarla hacia objetivos secundarios. Por ejemplo, la lucha contra el glifosato. En realidad nadie usa el glifosato, se usa Roundup. Y sería difícil imaginar una soja transgénica sin glifosato, a menos que Monsanto tenga otra soja, que es la que tiene, con dicamba. Va a ser lo mismo, pero vamos a tener, si hubiera un cambio, tendríamos que empezar a explicar qué es el dicamba, lo cual nos llevaría otros 5 años. ¿Comprendes? Entonces, nos dimos cuenta que ya realmente las campañas para el fumigar estaban siguiendo cada una su rumbo, y bueno, y en buena hora, ¿no? En realidad vinimos ahora porque nuestro pensamiento como grupo sigue evolucionando. Vinimos a hacer unos talleres y a explicar cómo vemos nosotros la situación ahora, sobre todo estas tensiones que está creando Moyano en el campo político, con diferentes, en este año electoral, ¿no? Y que me parece que tiene que ver mucho con ese modelo del que se habla, ¿no? Aprovecho, no quiero desviarlo del tema específico de la discusión sobre los temas ecológicos, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta en relación a que usted tuvo en su vida, un periodo de su vida fuertemente ligado a la militancia política en la Juventud Peronista y en las organizaciones armadas de la Juventud Peronista. Así es. ¿Cómo se produce? Seguramente esta pregunta no es para nada original, se la deben haber hecho 40 veces, pero digo, ¿cómo se produce el paso de alguien que tenía, digamos, la mirada esta que caracterizó a estas organizaciones a un ecologista? Y digamos, ¿hay una ruptura o hay una continuidad por alguna razón? ¿Cómo te diría? Hay ciertas rupturas muy dolorosas que fueron marcadas por situaciones que pasaron muy terribles, la tortura, la cárcel y lo que pasó con el terrorismo de Estado. Yo lo viví con muchísimo dolor, lo viví como víctima, pero también lo viví como espectador de situaciones terribles que se vivieron. Y después el exilio, ¿no? Yo me fugué en un momento dado, fíjate lo que es la vida, yo me fugo y me voy a la casa de Horacio González en Sao Paulo, que era mi gran amigo, ¿no? Mirá dónde estamos ahora, en situaciones absolutamente opuestas, ¿no? Pero y de ahí a España, donde aprendí la horticultura orgánica, a Suecia, donde aprendí de ecología, o sea, me cambió la mirada, ¿no? Pero también había una predisposición, un reencuentro con la espiritualidad que yo encontré en las horas terribles del encarcelamiento. Yo estuve 5 años preso. En Salta primero estuve desaparecido. Bueno, fue todo muy terrible aquello, y me parecía a mí que teníamos que salir de esos escombros con una mirada nueva, que es lo que no encuentro habitualmente. O sea, los pensamientos de los años 70 siguen congelados y empobrecidos en muchísimos altos funcionarios de la Argentina, que siguen cultivando un marxismo economicista, no solamente en Argentina, en Uruguay, ¿viste? Yo estuve también encarcelado en otra oportunidad con Pepe Mujica, estuve un año en Punta Carretas, bueno, por la actividad que teníamos con el peronismo en la otra orilla, y veo que los modelos son muy parecidos.
y te podría decir lo mismo en cierta medida de Bolivia o de Ecuador. Hay modelos parecidos y me he preocupado por tratar de entender, junto con otros muchos compañeros de la ecología, de la lucha antiglobal, qué está pasando en América Latina, ¿no? Donde imperan modelos extractivistas, agroexportadores con dirigencias de los años 70. Es como que cierto marxismo ha asumido el legado de la vieja burguesía y pretenden llevar adelante el crecimiento, el crecimiento y la modernidad, con un discurso de centro izquierda o de izquierda, y no comprende que el mundo ha cambiado, que el mundo requiere otro tipo de situaciones y que además el mundo se está terminando. O sea que las contradicciones no las producimos nosotros desde nuestra propia dinámica, sino que las produce el planeta. Es lo que pasó con los países árabes. Es el cambio climático en Rusia y que Rusia no tiene trigo para exportar a Egipto, lo que provoca un estallido porque no hay pan. Y cae Mubarak, que era un sueño increíble, unas semanas antes nadie lo había imaginado, pero sobre eso se extiende la rebelión por todo el norte de África. Y ahora no hay cómo parar a los africanos, porque todas esas dictaduras tenían compromisos para detener a los africanos que no llegaran a Europa, los tenían en campos de concentración. Ahora los africanos cruzan directamente, por eso es que están llegando en masa, y Europa no sabe qué hacer con esta marejada de África, que también tiene que ver con nosotros. Porque un pollo alimentado con la soja argentina, si llegaba a 4 veces el valor de un pollo producido en África en condiciones naturales. O sea, nosotros tenemos mucho que ver la producción de soja con muchísimos cambios que se han producido en el mundo y no lo asumimos, ¿no? Entonces, este tema del modelo que se habla, ¿no? Yo no sé si tengo un par de minutos. Sí. Yo siento que, si bien este modelo lo inicia Felipe Solá en la época de Menem con la habilitación de la soja transgénica RR, me parece que es este gobierno, porque además yo lo conocía, Felipe, yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura y veía la incapacidad de comprender lo que tenían entre manos. En realidad eran como directivas que recibían, pero no entendían. Yo mencionaba aquí, en un momento dado, yo propongo un congreso sobre la hombricultura y se mataban de risa los directores y me explican que lo que pasa es que no sabían el rol de la lombriz. Ellos manejaron la política de suelos de la Argentina, una incompetencia absoluta. ¿Qué pasa? Este gobierno es como que sí entiende, y entonces lo que hace con el modelo es institucionalizarlo de un modo como antes nunca se había dado. Le ponen un ministro de Ciencia y Tecnología, que en realidad es de Biotecnología, le ponen un ministro de Agricultura, que además es hombre de la Iglesia, con lo cual cierran con la Iglesia, el ingeniero Serantes de asesor. El ingeniero Serantes es el jefe de la Pastoral Social. Es decir, van cerrando cosas y además la crisis del campo, que es una reconfiguración que permite que poner a los pequeños y medianos ojeros en el plano del enemigo público, contra el cual van todos los cañones, mientras los grandes ojeros pasan a comprar campos en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, y mientras exportan por Nueva Palmira la soja argentina, haciendo negocios tremendos, siguen siendo amigos del gobierno, ¿comprende? Y entonces tenemos hoy que Los Grobos, por ejemplo, es una transnacional que tiene sede en San Petersburgo, entre otras cosas, y Gustavo dice con toda tranquilidad, cuando abrí las oficinas en San Petersburgo me sentí muy conmovido porque estamos volviendo a Rusia de una manera en que jamás había pensado, ¿entendés? O sea, tenemos una oligarquía que viene del PC, es decir, somos lo más parecido a Rusia porque tenemos una dirigencia que fueron cuadros militantes revolucionarios y ahora son los dueños de las empresas. Es un fenómeno muy raro en la Argentina. Ahora, en este momento a mí me parece que se termina la instalación del agronegocio como modelo, con la sojización y la agroexportación galopante, la urbanización galopante también, el despoblamiento del campo, el hacinamiento en las ciudades, planes asistenciales para cubrir todo esto con la soja, entonces hay una situación de equilibrio, se empieza a instalar este modelo, a tomar fuerza y lógicamente las tensiones nacen dentro. Cuando ya no hay ningún candidato que lo impugne, ningún partido que lo cuestione, las tensiones nacen dentro. ¿De quién? Por ejemplo, de Moyano, pero Moyano es el camionero de la soja. Todo se mueve gracias a Moyano. Es el poder real. Es decir, ¿qué le molesta? Le molestan los chicos de la cámpora, le molestan esas ideologías que le pueden molestar a todos los demás. ¿Se entiende? Es como que un poder corporativo que va tomando formas políticas, por ejemplo con Mesa, que es hombre del Departamento de Estado, detrás está Alberto Fernández. Son fuerzas muy serias pero que responden al modelo.
y que el modelo de alguna manera pretende debatir qué organización política se da. O sea, lo necesita Feynman este modelo, lo necesita Horacio González, lo necesitó, pero ahora, me pregunto si lo necesitan ahora, ¿se entiende? Es decir, cuando Macri se baja, cuando Pino se baja, cuando no hay quien se anime a tomar esto, entonces en sus manos Duhalde desaparece. Y Cristina no termina de decir que ella, no termina de decidir que ella va a ser. A mí me parece que el mundo real del poder de la Republiqueta Sojera se está preguntando si no es mejor una conformación corporativa donde donde se sienten los que realmente manejan esto y decidan un nuevo esquema para la Argentina. Es muy peligrosa la situación. Sí, yo le iba a preguntar porque uno al modelo actual uno le encuentra distintas lecturas que en forma no concurrente, porque hacia distintos lados todos van pronosticando alguna forma de hecatombe, sea hecatombe financiera. Coincidimos en un horizonte de pero no es concurrente porque son hacia distintos lados. Un poco le iba a preguntar por dónde usted creía, ya en gran medida lo respondió, pero digamos, si uno tuviera que decir en el mediano o corto plazo, ¿cuáles serían los puntos más críticos que se podrían verificar en este modelo? Y los colapsos. Pero o sea, el país no está preparado para aceptar, para desarrollar tamañas producciones. O sea, yo lo veo un costado en el que yo vivo. O sea, yo soy un neocampesino, digamos. Además de mi tarea intelectual, de escribir, yo tengo mi huerta, tengo una pequeña granja, tengo mi familia allí. Y lo tenía en una ciudad rural, a 50 kilómetros de Buenos Aires. Hoy es el tercer cordón. Es decir, el problema que nosotros tenemos terrible es la inseguridad. Hay marchas constantes reclamándole al intendente mayor seguridad. Ahora, ¿qué pasa? La verdad, que nos ha dicho alguna gente, no puede haber seguridad, porque del crimen organizado y de permitir ciertos delitos, hay una parte que llega a los niveles más altos, donde eso se lava y vuelve como dinero para obra pública. O sea, el intendente no puede detener esto. Entonces lo que hace es tratar de cubrir, porque la gente lo aprieta para que le dé una solución. ¿Y qué pasa? Baja Gendarmería. Entonces Gendarmería impone el orden, claro, porque las bandas de 15 a 20 personas que están asolando, por ejemplo, a los bolivianos y matándolos, pero todos los días, es algo terrible, esas bandas dejan de operar porque las rutas las ocupa Gendarmería. Es impresionante. Ahora, Gendarmería controla en el Gran Buenos Aires, pero desarma la frontera. Con lo cual tenemos toda una política narco que se instala en el norte argentino, abiertamente. Entonces, es como que la colcha no alcanza para todos. O nos cubrimos la cabeza, nos cubrimos los pies. Pero además, no es una colcha como la que teníamos en otra época, por ejemplo, en la época del peronismo. Esta es una colcha de retazos, donde cada retazo y cada intendente tiene un proyecto y trata de resolver el problema de su comunidad. Y las minorías sexuales también, y las minorías sindicales, y cada uno, o sea, falta un proyecto de país. Entonces yo veo que a medida que cada minoría o cada sector resuelve su problema, se empeora el problema general. O sea, cuando a cada uno le va bien, a todos nos va mal, tomando algo que dijo Menem, ¿no? No sé si esto se explica. O sea, le hago una última pregunta antes de deprimirme completamente. Me parece que lo de los mayas lo voy a ir tomando como opción en serio. Yo creo que se acaba el mundo. No, la pregunta es esta. ¿Cuál es la salida? Sí, si se puede decir en 30 segundos, que es lo que me marcan. No, salida no hay. No, yo creo que lo que nosotros, por ahora, lo único que vemos es revertir la conciencia que hay en el plano de lo simbólico, donde nosotros damos la batalla, en el plano de la memoria, que los argentinos recuerden que hubo un país diferente y por lo tanto es posible otro país en el campo de lo simbólico, dándole batalla al crecimiento, desde el decrecimiento. Nosotros proponemos decrecimiento, soberanía alimentaria, volver a los procesos a la idea de la liberación nacional, mientras toda la izquierda habla de emancipación, no es lo mismo. O sea, no queremos la modernidad. Entonces estamos dando esta batalla en el campo fundamentalmente de la cultura y de los discursos. ¿Con quién? Con la gente de la cámpora, con todos los intelectuales que están casados con este gobierno, que no terminan de entender lo que han puesto en marcha con la sojización transgénica. O sea, esto se los lleva puesto a ellos y más adelante se lo va a llevar puesto a Moyano también, ¿comprende? Porque esto
Es decir, lo que han desatado es una producción, ellos le llaman la revolución agraria, segunda, pero en realidad es impresionante la capacidad de la Argentina para exportar soja, y esta fuerza, a mí me parece, y sobre todo los conurbanos enormes y 7 millones de personas que dependen de planes asistenciales, aseguran un horizonte de catástrofe. Yo no veo otra cosa, a menos que surja en algún lugar un liderazgo que diga, fijemos una estrategia y vamos a salir de la soja gradualmente. No hay otra manera, gradualmente en 10 o 15 años. Bueno, Rulli, muchísimas gracias por venir. Le digo además a los televidentes que busquen una nota dirigida a los intelectuales de carta abierta, a los intelectuales del oficialismo, los intelectuales del modelo, que les envió Rulli, que es singularmente dura y que vale la pena leerla. Le agradezco de nuevo mucho la presencia y seguramente cuando vuelva por aquí lo estaremos invitando para seguir conversando. Muy bien. Nos visita Jorge Rulli, con quien vamos a hablar temas que forman parte del debate cotidiano sobre, digamos, el modelo, que es una palabra que se utiliza con más frecuencia que precisión. Nos visita Jorge Rulli, que es un ecologista y fundador del Grupo de Reflexión Rural. Además tiene un pasado de militancia política por demás intenso, y con él vamos a... Ya realmente las campañas para el fumigar estaban siguiendo cada una su rumbo y bueno, y en buena hora, ¿no? En realidad vinimos ahora porque nuestro pensamiento como grupo sigue evolucionando. Vinimos a hacer unos talleres y a explicar cómo vemos nosotros la situación ahora, sobre todo estas tensiones que está creando Moyano en el campo político con diferentes, en este año electoral, ¿no? Y que me parece que tiene que ver mucho. Comenzar hablando. Antes que nada, en nombre nuestro y en nombre de Ricardo, le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, Rulli. Gracias. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿está por Córdoba? ¿Cuáles son las actividades que está haciendo? Mira, yo vine muchas veces a Córdoba cuando coordinábamos una campaña nacional contra las fumigaciones. Eso lo dejamos hace más de un año, por muchas razones, entre otras porque, bueno, la campaña, los ideológicos se sumaron a la campaña para lograr desviarla hacia objetivos secundarios. Por ejemplo, la lucha contra el glifosato. En realidad nadie usa el glifosato, se usa Roundup. Y sería difícil imaginar una soja transgénica sin glifosato, a menos que Monsanto tenga otra soja, que es la que tiene, con dicamba. Va a ser lo mismo, pero vamos a tener, si hubiera un cambio, tendríamos que empezar a explicar qué es el dicamba, lo cual nos llevaría otros 5 años. ¿Comprendes? Entonces, nos dimos cuenta que a medida en que publicamos un libro, un informe final, se lo hicimos llegar a la Presidenta, le anunciamos que esto iba a ser un tema de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad de aquí a 10 o 20 años, cuando la sociedad tomara conciencia de lo que estaba pasando. Y después como que llegamos a un final, porque la respuesta a esa apelación al más alto nivel de la Argentina fue que una cantidad de diputados nacionales oficialistas y elementos